Bienvenidos a esta cápsula que hemos denominado En Contacto. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Enrique Martínez Vázquez. Él es presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas y desarrollaremos algunos temas vinculados con la reforma en materia de justicia laboral publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor Manuel Corado, por la invitación que tengo aquí al Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Doctor, antes de abordar este tema que hemos señalado, nos gustaría que comentara a nuestro auditorio algunos datos personales que nos permitan conocer al doctor Carlos Enrique Martínez Vázquez. Bueno, pues chiapaneco de origen, y pues mi trayectoria profesional y académica ha sido en el ámbito de litigio, en materia civil, familiar, mercantil, en algunas ocasiones penal. Así me inicié como profesional del derecho y posteriormente como servidor público del Ejecutivo del Estado, pues en diversos cargos, tanto en la Consejería Jurídica del Gobernador como en la Secretaría General de Gobierno, en Asuntos Jurídicos, hoy la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, posteriormente la Subsecretaría Jurídica y de Prevención de la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría de la Contraloría General del Estado, también como jurídico del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, jurídico de la Secretaría de Trabajo, y pues actualmente ocupo el cargo desde hace aproximadamente 4 años, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, conociendo pues un cúmulo de diversos asuntos durante el desarrollo de estas etapas profesionales en la actividad laboral. Y pues académicamente 16 años en diversas universidades en el estado, impartiendo clases de derecho, pues estudiando y conociendo cada día la evolución de nuestro derecho. Tomando como referencia este último apartado que ha señalado, doctor, vinculado con la labor que actualmente desempeña, el 24 de febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones, principalmente dentro del artículo 107 y el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son los puntos principales sobre los que versó esta modificación? Bueno, fundamentalmente la modificación del artículo 123 de la Constitución con relación al 107 es precisamente que las juntas de conciliación y arbitraje, como el Tribunal de Trabajo, el apartado oral 123, desaparecerán, pero desaparecen ya como órgano de tripartismo de justicia laboral, y esto se va a transitar al Poder Judicial de la Federación y de los estados para construir, ¿verdad?, los tribunales laborales que se encargarán de conocer todos aquellos litigios en los cuales las partes, obrero, patronal, no hayan llegado a algún acuerdo previamente a una conciliación. Ese es en primer término. Se habla entonces también del apartado de la conciliación, que va a ser independiente a lo que el Tribunal del Poder Judicial va a conocer. Esa parte de la conciliación va a ser previo, va a ser mediante una audiencia única y obligatoria en lo que las partes deberán acudir ante un organismo público descentralizado, tanto federal como estatal. Y sí comentarte que trascendentalmente también tenemos ese organismo público federal descentralizado en el que el presidente de la República deberá enviar una terna al Senado de la República de una persona que cumpla las características, que tengan capacidad y experiencia para poder manejar lo que es la conciliación. Ese organismo federal, quiero comentártelo también, que va a conocer sobre todo los temas administrativos de registros de sindicatos. Todos los sindicatos entonces ya no le va a corresponder a los estados cuando se traten de sindicatos estatales. Todo eso se centraliza con este organismo federal, en el cual pues también habrán registros de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo que se encargará ese organismo federal. Todo va a ser manejado desde este organismo, y suponemos que la federación en este momento está en la construcción de ese organismo público federal,
que a su vez conocerá el tema de conciliación de los asuntos federales. Entonces, a nivel local se van a crear centros de conciliación laboral, que son los que tendrán los estados, pero estos, a diferencia del federal, van a conocer única y exclusivamente sobre el tema de conciliación. Estos no van a conocer de registros sindicales. Los temas de registros sindicales solamente le van a tener la competencia el organismo público descentralizado federal, que pues ahorita en este momento la novedad que tenemos es precisamente esa reforma que, como bien dices, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esos son los puntos más importantes que podemos advertir, ¿no? Desaparición de las juntas, el tema de los tribunales laborales del Poder Judicial Federal y los estatales, y los organismos descentralizados que se van a crear. Muy bien, doctor. Y dentro de esta implementación, en el artículo segundo transitorio de este decreto se estableció que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deben hacer las adecuaciones correspondientes dentro de un plazo de un año. ¿Cuáles son los avances que se han logrado hasta este momento en ese aspecto? Bueno, quiero comentarte que nosotros como presidentes de juntas tenemos una conferencia nacional de presidentes de juntas de conciliación y arbitraje que lo coordina la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y en las reuniones que hemos tenido, precisamente el 24 de febrero nos encontramos en Toluca, Estado de México, en una de las reuniones cuando pues, nos enteramos, presidentes federales y de juntas locales de los estados, de esta reforma que estamos comentando, y pues en ese momento pues nosotros empezamos a comentar el tema entre nosotros de cuáles son los avances que se necesitan. Pues fundamentalmente nosotros en esa vacatio legis de un año tenemos la obligación de hacer las reformas o los ajustes a nuestras leyes estatales. La federación debe de hacer también dentro del año lo que le corresponde, en el sentido de ir observando, por ejemplo, lo que nos compete a nosotros en Chiapas, es una reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, para que en el apartado del Poder Judicial pueda pues, reformarse el Tribunal Laboral, que exista el Tribunal Laboral. Y también a nivel local, en la misma Constitución, pues abrir la parte de lo que es el organismo público descentralizado, que es el organismo que se encargará de las conciliaciones previas que te acabo de comentar. Los avances que se tienen hasta ahorita son los proyectos. Hay reuniones que se han realizado con la doctora Ángela Quiroga, que ella es la jefa de la unidad especializada en la transición de las juntas al Poder Judicial, que depende del secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Con ella hemos estructurado las normativas modelo, y que pues nosotros ya estamos en proceso dentro del estado de Chiapas para efecto de que pues nosotros a más tardar el 24 de febrero del próximo 2018 tengamos ya cuando menos el ajuste a la Constitución Política del Estado de Chiapas. Comentándote que el tema de la federación todavía no se ha pronunciado, hemos tenido reuniones con presidentes de otras juntas de otros estados el pasado mes de julio en la Ciudad de México en un foro nacional. Pues se comentaba por la necesidad de cumplir con él. Podemos cumplir con la reforma, pero tendríamos que dejar una vacatio legis por los términos, porque es muy poco el tiempo en un año para que a partir del día 25 se aperture un tribunal laboral. Entonces, estamos en espera que también la federación haga las reformas pertinentes a la Ley Federal del Trabajo, porque tendríamos que ir conociendo de cuál va a ser la estructura que se va a manejar de los nuevos juicios laborales o los nuevos juicios colectivos que tengan que ventilarse ante los nuevos organismos del Poder Judicial Federal y estatal que le corresponden. Pero en este momento, te digo, a este mes de septiembre, estamos nosotros previendo ya tener esos documentos, y yo creo que Chiapas va a estar a la vanguardia en cuanto al cumplimiento de lo que es esa reforma. Pero sí comentándote algo muy importante, una vacatio legis que nos permite tanto a impartidores de justicia del trabajo, como a los abogados postulantes,
y a todos aquellos académicos, inclusive de cambiar el paradigma del proceso ordinario laboral, los procesos especiales laborales, y por supuesto el tema administrativo de los registros de contratos colectivos de trabajo, los registros de reglamentos interiores de trabajo. Todo esto tiene que cambiar y vale la pena decirlo, como el tema de justicia penal. Pues allá desde el 2008, como tú bien sabes, pues se implementó y se dieron 8 años para efectos de que se implementara una reforma y cambiar los procedimientos a la oralidad que hoy existen en materia penal. En materia de justicia laboral pasa lo mismo, tenemos que cambiar el paradigma y el conocimiento de cómo se va a estructurar, porque se ha comentado mucho de tener un código nacional de procedimientos laborales. Muchos han comentado que va a ser la misma ley federal del trabajo la que va a sufrir una reforma, y también el tema de que si el juicio laboral ordinario tendrá una segunda instancia, que tendrá una apelación o no lo tendrá. Entonces son temas que hasta ahorita en este momento la Federación, pues a través del Congreso de la Unión, no han ellos todavía, pues no se han pronunciado en que tengan ahorita un proyecto que lo manden a la Cámara Revisora y la Cámara Origen lo tenga. Y creo que es pertinente para los estados también esperar el tiempo que ellos puedan llevarse para que podamos saber cuál va a ser el modelo y así nosotros poder construir nuestro Tribunal Laboral, el Poder Judicial, conjuntamente con el Poder Legislativo y por supuesto el Poder Judicial del Estado de Chiapas. El Poder Judicial de la Federación también está en lo propio, ¿no? Esperando para que podamos tener pues una certeza respecto a los nuevos juicios que vienen. Claro, sin duda esta parte es fundamental, ¿no? Establecer las pautas que se deben de seguir para que las entidades federativas pues vayan en el mismo sentido y no comencemos también como ocurrió en su momento con la reforma en materia de justicia penal, que cada una de las entidades comenzó a legislar por su lado, ¿no? Bueno, sobre temas más específicos vinculados con este decreto, doctor, ¿qué papel va a jugar en esta reforma en materia de justicia laboral la conciliación? Bueno, la conciliación va a jugar un papel muy importante porque actualmente las juntas son de conciliación y arbitraje. En 1917, cuando se crean las juntas como un organismo administrativo de carácter económico, eran precisamente para que se buscara una conciliación. Y la conciliación, manejar la conciliación entre las partes, se tiene que conocer perfectamente lo que el trabajador en un momento dado tiene como derechos sustantivos. Y esos derechos sustantivos, pues vamos a ver a la persona humana, dignificarla, como la última reforma laboral del 2012 lo estableció, que es un trabajo digno, decente, que la persona pues tenga todos los privilegios de sus horarios que deban de laborar en cada jornada, las 8 horas, los horarios diurnos, nocturnos, etc. Vemos que esta parte el conciliador debe de conocerla a la perfección para efectos de que en su momento en que la persona que vaya en un momento dado ante el organismo descentralizado a pedir una conciliación con su patrón, pues lleguen a un mejor entendimiento y ya no existan tantos juicios como años atrás se han tenido y pues se han rezagado, y que precisamente esto fue una situación en la cual las juntas de conciliación se han llenado de juicios laborales más que de conciliación. Son juicios que pues han tenido dilaciones por más de 10 años, inclusive de acuerdo a la experiencia que han tenido en este Tribunal de Trabajo en Chiapas, y que en consecuencia pues siguen corriendo antes de la reforma laboral los salarios caídos. La reforma del 2012 pues tuvo un tope de salarios caídos que es hasta de 12 meses. En consecuencia ahorita ya todo esto pues ha tenido que la conciliación hoy en día es preponderantemente importante para efecto de que ya no lleven estos asuntos a un litigio. Entonces, a través de la conciliación y ese organismo, se puede observar que los nuevos tribunales laborales del Poder Judicial, tanto federal como los estatales, puedan tener menos asuntos, es decir, en donde ya no se encontró la conciliación, pues como requisito procedimental, ya te puedo decir que ya agotaron esa etapa y ya tendrán derecho de ir a demandar ante el Tribunal Laboral.
Pero yo considero que ese organismo va a ser muy importante para efecto de no permitir que existan más juicios laborales, que las empresas en el país les esté costando para efectos de que en su momento con su patrimonio tengan que pagar, pues prácticamente algo que antes era impagable. El patrón casi con esos asuntos laborales tenía que decirle, bueno, pues sabes qué, te dejo la empresa, prácticamente dame trabajo a mí porque pues con eso te pago. Creo que en esta época ahorita la conciliación es algo que se debe privilegiar antes de cualquier litigio, porque ahorita las juntas de conciliación, pues con el arbitraje que se manejaba, era precisamente como árbitro, buscar cómo conllevar las cosas apegado a la ley federal de trabajo y al final dictar un laudo, que esa es la parte que nosotros, pero ahí yo creo que la conciliación va a jugar un papel muy importante, pero se trata de tener a servidores públicos capacitados, con experiencia, para que las partes puedan llegar a un sano convencimiento, llegar a un acuerdo, un arreglo amoroso entre ellos. Pues sin duda es retomar la idea original, entonces, como bien nos refiere, ¿no?, en cuanto a las juntas. Y si nos centramos en este órgano jurisdiccional, se dice que las juntas de conciliación y arbitraje son un foco de corrupción. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Bueno, es una situación, pues lamentablemente, que se ha realizado, se han aprovechado muchas personas de esta noble institución que en realidad pues es impartir justicia, pero primeramente la conciliación. Pues te comento que fue un foco rojo, ha sido un foco rojo en casi todas las juntas del país, porque te decía que pues con el desvalido que es el trabajador, pues muchos abogados pues buscando la forma de cómo sobrevivir, pues buscaron aquí pues cómo aprovecharse de situaciones y que pues yo creo que esto conjuga a toda la sociedad, tanto servidores públicos de las juntas como también de la sociedad en general, y partiendo de la ética de los abogados postulantes, que también el foco que se ha tenido de corrupción ha sido precisamente el aprovechamiento. Como te decía, antes de la reforma del 2012, pues el negocio de muchos abogados litigantes era precisamente demandar y no emplazar al demandado, porque entre más tiempo pasara para un emplazamiento, traía en consecuencia una circunstancia de incrementar lo que son los salarios caídos. Y los salarios caídos hasta que el laudo en su momento dado se emita, inclusive si el patrón, como no, en la mayoría de los casos no tiene la cultura de contratar un abogado laboralista, ¿qué pasaba? Pues lógicamente todo lo que en la demanda se manifestaba por el trabajador, que en la demanda lo hace un abogado postulante, pues precisamente inflaban los salarios caídos y una serie de prestaciones, y el patrón no contratando un abogado especialista en la materia, cuando llegaban estos pues perdían los juicios laborales y se incrementaban en circunstancias, laudos millonarios en los cuales pues esto ha sido una circunstancia de un círculo vicioso, sociedad, servidores públicos, pero creo que hoy en la actualidad con la reforma que se implementó en el 2012 pues ha disminuido muchísimo el tema del interés de los abogados postulantes a seguir haciendo este tipo de actos que desde mi punto de vista son fraudes procesales, pero que las partes también a veces lo permiten, porque en Chiapas el fraude procesal está sancionado en el Código Penal. En el 2015 por iniciativa del Ejecutivo del Estado se promovió una adición, ¿verdad?, al Código Penal, en el cual el fraude procesal está tipificado, pero las partes son las únicas que pueden hacerlo valer para hacer sus denuncias correspondientes, pero pues a veces existen muchas cuestiones antiéticas que, lamento decirlo, pues ya están acostumbrados muchos abogados postulantes a llevar inclusive hasta el prevaricato, ¿no? En el mismo despacho hay un abogado que enfrente a su compadre, uno lleva al actor, otro el demandado. Y esto genera que también en su momento, por cuestiones de sueldos de los servidores públicos de las juntas, pues se han mezclado relaciones de amistad, relaciones inclusive de parentesco. Hemos visto
que hay abogados postulantes que sus esposas trabajan en algunos tribunales del trabajo, y estas circunstancias a veces mueve a la cuestión moral, y muchas veces con la obligación de los impartidores de justicia de excusarnos, pues muchas veces como ni cuenta se da, pues es lamentable decirlo, pero yo creo que en esta época hemos avanzado en abatir ese tipo de actos de corrupción, pero se necesita de todos, ¿no? Se necesita de la sociedad y prácticamente nosotros como servidores públicos para ir avanzando en que ya no se sigan dando estos actos de corrupción dentro de las fronteras. No podemos tapar al sol con un dedo, son circunstancias que hemos heredado, pero te puedo decir que hoy en día en la Junta de Chiapas, Conciliación Arbitraje, pues hemos ido abatiendo lo que ha sido esta parte de corrupción. Muy bien, doctor. Y el hecho de que desaparezcan las juntas y de que las diferencias y los conflictos entre trabajadores y patrones sean conocidos por tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, ¿qué ventajas va a traer? Pues mira, yo veo las siguientes ventajas. Las ventajas es que ya con la judicialización de los procesos, pues la gente, la ciudadanía va a tener más certeza con lo que se viene haciendo. A veces no hay una certeza con las autoridades de las juntas de conciliación arbitraje, muchos van al amparo, ¿no? Y pues en el amparo, pues con los tribunales del Poder Judicial Federal, pues tienen más confianza. Yo creo que esto, al judicializarlo, habrá personas ya altamente capacitadas para efecto de cumplir conforme a lo que la Ley Federal de Trabajo o el nuevo código que pueda existir de procedimientos laborales. La ventaja es que sea más eficiente la justicia y una eficacia, y que seamos más prontos en la resolución de nuestros actos como tribunal del Poder Judicial. Y te vuelvo a comentar que pues muy probablemente sean menos juicios laborales, porque todo podría quedar en la instancia administrativa de conciliación. Apostamos mucho a que los verdaderos juicios que se tengan que ventilar, sean individuales o sean colectivos, pues se estará aplicando de una manera más pronta, expedita, y que pues sea con estricto apego a lo que la normativa federal así nos establezca en el procedimiento. En esta pregunta ha hecho referencia al procedimiento en materia laboral. ¿Qué cambios se deben realizar en este procedimiento para que logremos una justicia expedita? Mira, considero que el juicio ordinario laboral, como lo tienes que matizar ahorita la Ley Federal de Trabajo, es un juicio que es sumario, es un juicio muy rápido, que debemos de culminarlo máximo, yo creo, dentro de los 90 días naturales, y que en el nuevo cambio que debe tener esto es dejar que este juicio sea un poquito más sumario, sea más rápido, sea más expedito, y que sea en única instancia, que no se vaya a convertir en una doble instancia, porque si no yo creo que sería retrógrado si volvemos con una apelación a estar en una segunda instancia y esperar a que se resuelva ese recurso de apelación para que en su momento dado, si alguna de las partes es inconforme, ir al amparo directo. Hoy en día pues no existe ningún recurso en la Ley Federal de Trabajo. La única forma de combatir un laudo es a través del amparo directo, y te puedo decir, el plazo que te estoy comentando es lo que debe de ser. Lamentablemente hay juicios, como te lo he dicho, pues que se han llevado muchísimos años. He visto juicios de 5 años, 7 años, 10 años, pero porque han ido en amparo, se ha tenido que reponer procedimientos, han habido circunstancias en las cuales no se ha podido emplazar a las partes, o ya se cambiaron de domicilio, una serie de circunstancias que a veces no permiten que se celebre la primera audiencia inicial, que hoy en día es la bifásica. Y esto ha traído consecuencias de dilaciones por mucho tiempo. Hoy quiero comentarte que los cambios que deben de hacerse es precisamente que el tribunal, el Poder Judicial, que conozca de estos asuntos, sean juicios más ágiles y más rápidos, para que el trabajador en su momento dado, cuando demande al patrón, pueda tener la justicia plena, pero de una manera pronta y expedita, buscando ahí el equilibrio entre ambas partes. Desde luego, también el capital
también tiene formas a veces como defenderse. No quiere decir que la ley federal del trabajo solamente en estos momentos esté nada más por parte del trabajador. Antes hablaba del código obrero, nada más todo era a favor del trabajador, pero hoy en día pues ya hay un equilibrio procesal entre las partes. Ahora también el patrón tiene esas circunstancias ya de cómo defenderse, el tema de los salarios caídos que te comenté que fue muy importante, pues es hacerlo ágil, ¿no? Entonces el cambio fundamental es que pues queda en única instancia, no se vuelve una de una instancia. Pero esto es una opinión muy personal, no sabemos nuestros legisladores en su momento cómo vayan a esquematizar ellos este procedimiento, porque también hay que advertir que los juicios individuales son muy distintos a los juicios colectivos. Creo que deben de especializarse tribunales del trabajo en materia colectiva y otros tribunales del trabajo en materia individual. Entonces esos cambios a la legislación creo que son muy importantes, porque hay laboralistas que te conocen muy bien el tema del derecho individual, los procedimientos individuales, pero hay vos que no conocen exactamente lo que es el derecho sindical o de procedimientos colectivos, que son distintos, entre los cuales te destaco, por ejemplo, juicios de titularidad de contratos colectivos, emplazamientos a huelga, que esos temas de emplazamientos a huelga en algunos países fueron hasta penalizados aquellos que tuvieran paros laborales, pero en México se ha privilegiado por darle el derecho sindical a estas personas. Y qué bueno que comentamos este punto también, hacerte referencia a que los sindicatos también ya tendrán en sus procedimientos, pues procedimientos de huelga, que acreditar cuando menos un 30% de los trabajadores que estén en esa empresa para poder tener derecho a un emplazamiento a huelga. Como se encuentra la ley federal de trabajo actualmente, pues no obliga a que el sindicato tenga algún porcentaje de trabajadores. ¿Qué es lo que se decía? Bueno, pues que cualquier sindicato que tuviera el objeto social en sus estatutos para emplazar a huelga a una empresa, pues no necesitaba acreditar que tuviera trabajadores. ¿Y qué pasa en la realidad práctica? Que los sindicatos no tienen ni los trabajadores, simplemente van a emplazar un patrón con la finalidad de firmar un contrato colectivo, por supuesto, por el recurso que pueda darle el patrón, con la finalidad de que siga el patrón trabajando y laborando y no llegar a un riesgo hasta de un estallamiento a huelga, que el estallamiento a huelga es la paralización de las labores de un centro de trabajo. ¿Qué implicaría eso con un patrón que te imaginas un restaurante, un hotel o la construcción de una avenida, de una carretera? Es suspender, o de un hospital. Imagínate estar construyendo un hospital y que pues oye, porque ahí tengo un estallamiento de huelga, tenemos que suspender el plazo de 72 horas para efecto de ver si se materializa o no la huelga. Este punto es fundamental también. Ahorita ya con esta reforma, estos sindicatos tendrán en su momento dado que acreditar un porcentaje para efecto de que el tribunal que conozca del emplazamiento a huelga tenga que ver si le da trámite o no le da trámite el emplazamiento a huelga. Esa es otra de las características que vamos a encontrar en las nuevas reformas que vengan al Código de Procedimientos Laborales. Bueno, sin duda estos aspectos que han mencionado son fundamentales y que deben de ser considerados también por el legislador para lograr esta adecuación, ¿no? Que en muchas ocasiones criticamos, ¿no? Entre la parte formal y la parte fáctica. Y bueno, para ir cerrando esta cápsula, doctor, ¿es viable la implementación de esta reforma en los tiempos que se han señalado en los transitorios del decreto? Y finalmente también, ¿qué pasará con los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues no, yo creo que no tenemos el plazo suficiente dentro del año para estructurar esto, y máximo con lo que te estoy diciendo, que pues no tenemos a ciencia cierta cómo va a tener el modelo la federación en la estructura que hagan los legisladores, porque nosotros como estados, igual como la federación, está corriendo el mismo plazo, pero no podemos nosotros promover ahorita la reforma si la federación no lo ha promovido. Mi sugerencia es esperar hasta el último día inclusive, para que nosotros reformemos y cumplamos con el artículo 2 transitorio de esta reforma hasta el 24 de febrero, tener ya todo listo. Digo, ir hasta ese punto
para ver si la federación puede en un momento dado mostrarnos cuál va a ser el modelo. Pero la propuesta que yo estoy sugiriendo es precisamente que nosotros hagamos la reforma al Estado, a la Constitución, y dejar un plazo de 180 días hábiles para ver si dentro de los... Nosotros cumplimos con el ajuste legal, diciendo ya tenemos tribunal laboral, ya tenemos el organismo descentralizado, pero los ajustes legales secundarios a nuestra normativa estatal, pues estamos dándole los ajustes de 180 días hábiles, o sea, más de 6 meses naturales, pues poder estructurar el organismo descentralizado para ver si la federación en su momento dado ya se pronuncia. Quiero comentarte que el estado de Hidalgo ya hizo lo propio en su constitución local, pero ningún otro estado de la República ha observado que lo haya realizado. Yo creo que debemos de tener cuando menos un abacato de leyes, unos 4 años para poder estructurar bien lo que va a ser el nuevo modelo de justicia laboral. Y ahí pues observar qué va a pasar con los trabajadores de las juntas, qué va a pasar con los representantes tanto de capital como del trabajo, porque no podemos decir que si mañana comenzara, por ejemplo, a la apertura del Tribunal Laboral del Poder Judicial, pues que la Junta en este momento tenga que hacer entrega de recepción al Tribunal del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los juicios iniciados ahorita conforme a la Ley Federal del Trabajo se ventilan ante la Junta, y la Junta tiene tripartitamente con representantes de capital y trabajo y gobierno que resolver sobre los conflictos que existan entre obrero y patrón. Y si nosotros trasladáramos esos asuntos a un juez o a un magistrado, como se le vaya a denominar, del Poder Judicial el día de mañana, no se estaría cumpliendo con lo que la Ley Federal del Trabajo establece para impartir justicia laboral. Entonces habría una circunstancia pues no sería normal, viablemente, y esto pues sería un absurdo jurídico. Tendría que terminar las juntas de conciliación todos los asuntos que inició desde mi punto de vista, porque no podría tratarse entonces que un juez el día de mañana tenga que aplicar la Ley Federal del Trabajo sin que sea el tripartismo. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores en este caso y con los representantes de la Junta? Pues te puedo decir que pues en su momento nosotros ya con las reformas secundarias pues ya tendríamos que buscar la forma de cómo vamos a ocupar a estas personas hasta en tanto yo creo que culmina hasta el último juicio laboral. Pero decíamos, alguien me comentaba, es un doble gasto abrir un tribunal. Por supuesto que podría ser un doble gasto, pero ¿de qué otra manera estructurarla? Porque pues desde mi punto de vista yo creo que no podemos en un momento dado retroactivamente aplicar la Ley Federal del Trabajo. Tendremos que continuar hasta culminar con laudo y en arbitraje los juicios que hoy se inician. Y los nuevos juicios, cuando entre el nuevo juicio laboral, pues tendrá que ser por el Poder Judicial. Entonces yo creo que no va a ser tan rápido el tema de la desaparición de las juntas. Tendríamos que esperar entonces a que se culminaran los juicios, salvo que la federación en algún artículo transitorio dé esas facultades al Poder Judicial, que digan que esos juicios, pero pues desde mi punto de vista no sería algo técnicamente bien aplicable, porque un juez no va a tener que aplicar lo que ahorita 3 representantes tengan que hacer, pero sí tendremos que esperar a esa parte de cómo van a estructurar a nivel federal la reforma. Bueno, sin duda estamos ante un nuevo reto en la implementación de esta reforma en materia de justicia laboral, y bueno, los comentarios que ha tenido a bien señalar en este momento el doctor Carlos Martínez pues nos han permitido comprender de mejor manera las implicaciones respecto de los puntos principales que se abordaron en este decreto que fue publicado el 24 de febrero de este año. Agradecemos el tiempo, doctor, que ha tenido para brindarnos estos conocimientos y esta experiencia práctica que su desempeño profesional le permite al auditorio que nos sigue a través de redes sociales, y invitamos también a todos ellos a que nos sigan en estas cápsulas que estaremos compartiendo de manera semanal con ustedes, abordando algunos de los tópicos principales en el ámbito jurídico. Doctor, muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima semana. Gracias.
Muchísimas gracias.